Bienvenidos una vez más al Diván de Arcángel. Mi nombre es Mario Alberto Gómez Ginseli. Sí, en esta oportunidad vamos a charlar con una periodista emblemática que ya está por cumplir 30 años nada menos que en el canal líder del país, sí, el canal más federal que hay, que es Crónica TV. Estamos nada menos con Roxana González. Ella es locutora, abogada y periodista. Además se encuentra trabajando en Radio Continental y también está en el programa de Bravas, es el grupo que tenemos también del canal de Crónicas Next TV. Así que bienvenida al diván, Roxana. Qué gusto y qué placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer para mí. Bien, Ro, muchas preguntas. ¿Qué se siente estar donde estás hoy y a punto de cumplir nada menos que 30 años de amar de lo que haces, ¿no? Porque como es el dicho, ¿cómo Sí. es vivir de lo que uno ama? Porque siendo abogada, locutora, periodista, ¿qué pasa por vos hoy día? Y siempre haces un raconto de todo lo que fue pasando a lo largo de todos los años, cómo van cambiando las cosas, la tecnología, la forma de comunicarse, la forma de contar las cosas, de contar la historia. Yo digo que el periodismo es un oficio que tiene que ver con el contar la historia cotidiana de un pueblo o del mundo. En este caso estamos mucho más interconectados y contamos temas mucho más abarcativos y también trascendemos la frontera de nuestro propio país con mayor flexibilidad de lo que era antes, ¿no? Informar acerca de lo internacional antes costaba muchísimo más. Eh, yo empecé a los 14 años en una radio y siempre le digo a mis compañeros que empiezan que es muy valioso que uno desde los comienzos trate de autogestionarse ingresos o de trabajar profesionalmente con un servicio que sea remunerado. Yo tuve esa suerte. Empecé a los 14 y siempre mi trabajo fue remunerado y eso para mí es importante porque fue el gran salto para poder después ir trascendiendo de distintas plataformas, distintos espacios, distintos lugares de trabajo y bueno, llegar en su momento a Crónica, que bueno, sí fui la fundadora de la transmisión junto con Gustavo Chapur en 1994, así que el 3 de enero próximo estaremos cumpliendo 30 años. Qué locura, qué locura. ¿Y qué sentís que esa vista cuando recién empezaba justamente con tu colega Gustavo Chapur a la actualidad? ¿Qué pasa por vos misma? ¿Crees que hay muchas cosas que cambiaste, muchas cosas que te adaptaste así a la, como vos bien decís, Sí, a la lógico. tecnología? ¿Qué me puedes decir referente a esos comienzos? ¿Nervios? ¿Cómo fueron esas sensaciones de toda, digamos, de todo debut? Bueno, ese día sí, lógicamente, estábamos todos muy nerviosos. Fue un día en el que no nos dieron demasiadas instrucciones, nos dijeron solamente que teníamos que presentar noticias. Para mí era algo cotidiano porque yo lo venía haciendo en el canal de Luján, en Luján TV, lo había hecho en el canal de General Rodríguez, lo había hecho en la radio a la que empecé. Entonces es como que para mí era súper simple, pero no obstante eso, estábamos frente a dos eminencias de la televisión, que eran Héctor Ricardo García y Mario Gavilán. Lógicamente sí, te invaden, no sé si nervios, pero la angustia de querer hacer todo perfecto, de que todo salga bien, y a la vez también todos teníamos ganas de destacarnos, ¿no? De estar, de lucirnos lo más posible. Y bueno, eso quizás por los nervios no se da. Yo veo la foto inaugural de Crónica y veo a una persona con mucho miedo, con muchos Sí. nervios, pero pienso que no hubiese sido nunca de otra manera siendo como soy porque me sigue pasando hoy en día. Cada cosa nueva que uno va a enfrentar siempre tengo los mismos miedos, los mismos nervios y la misma responsabilidad. ¿Qué se siente estar al frente a la mañana muchas veces como manejando la conducción, tanto sábado y domingo en Crónica? ¿Es la Bueno, misma, es la a mí misma, me, es la misma sensación, digamos, a cuando comenzaste con Gustavo o a estar armando sola? Es como que decís, bueno, yo acá ya está, no pasa nada, ya está todo cocinado, porque lógicamente que te puedes No, equivocar no, para nada, no, en no. vivo y seguís, ¿no? No, Pero hay un gran equipo que está apoyándote también detrás tuyo. no, no, claro, uno toma con mucha responsabilidad, no, no, nunca te distendés con el trabajo, siempre uno toma las cosas con mucha responsabilidad, con la responsabilidad que el oyente es mucho más crítico, tiene acceso a investigación, tiene acceso a información permanente, constante, minuto a minuto, casi al mismo ritmo que nosotros, con lo cual tenemos que ser muy responsables al momento de emitir una información porque el mismo televidente o el mismo oyente en radio te corrigen y te aportan datos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es permanentemente tomar la profesión muy en serio siempre, máxime cuando hay una invasión de información de canales de toda naturaleza, ¿no? Las redes sociales traen consigo una comunicación mucho más fluida, pero también traen un intercambio de información que no siempre es verídica. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser mucho más cautos que antes,
Si antes, para poder encontrar la fuente de una información, teníamos que dirigirnos a la propia fuente de donde emanaba esa información, ahora tenemos que hacer un procedimiento mucho más exhaustivo para poder dar con el origen de la información y corroborar la certidumbre. Todo eso lleva un trabajo que es mucho, pero mucho más profundo que antes. Desde esa perspectiva, el trabajo es mucho más agotador ahora, que tenemos mucho más elementos tecnológicos que antes, porque antes era mucho más directo, no había Claro, demasiados obstáculos en el medio. Hoy claro. el trabajo no es tan directo, al existir tantas redes justamente y existir tantas formas de comunicación, nosotros tenemos que ir sorteando todo eso hasta llegar a la información real. Pasar digamos, de un tiempo atrás, ¿no? A lo que es al diario de papel, literalmente como se trabajaba antes, ¿no? Tenían información, a ya tener hoy día lo que se maneja, lo que es la red Twitter, ¿no? Básicamente está la información ahí, como bien decís, es algo que es mucha información y van cautelosamente manejando todos esos hilos. Pero Sí, si yo me tengo que remontar a esa Roxana, a cuando comenzaba cómo manejaba la información a un hecho. ¿Crees que sigue siendo igual hoy día, digamos, esa misma Roxana, a cómo informaba? ¿Considerar que hay algunas cosas que mejoró, mantiene, o esa Roxana es siempre esa persona autodinámica, digamos, y exigente diario para mejorar sí, sí, todo yo aquello con la información? sí, la exigencia sí sigue, y mucho más aún ahora, porque ahora cuando, con el paso de los años no solamente te pesan los años en el cuerpo, sino también en la trayectoria y en lo que vos has hecho, y tenés que ratificar y convalidar día por día lo que has aprendido. Por eso yo sigo estudiando permanentemente, hago posgrados, hago permanentemente cursos, y lógicamente uno exige más también al entorno, porque empiezan nuevos chicos con otras ideas, con otras formas de trabajar, y uno tiene que primero adaptarse a los que vienen, porque es lo que corresponde, que los chicos que empiezan ahora, que son muy jóvenes, tengan la chance de aportar lo suyo y de poner aquellas cosas que quieren crear, que quieren aportar de nuevo. Y por otra parte también está la experiencia que uno tiene, experiencia de vida por un lado y experiencia a nivel profesional por otra. Entonces hay que tratar de consensuar esas dos cosas para que no haya un choque y tratar de sacar mejor producto de eso, que es, no sé si la información verdadera, pero por lo menos acercar y orientar al televidente o al oyente de radio para que tengan la chance de hurgar en la información de una manera un poco más simple. Porque no siempre los periodistas podemos transmitir textualmente una información con todo lo que eso implica, ¿no? Tenemos el ejemplo ahora de los decretos del presidente. Son 366 decretos en un DNU, ahora sale otra disposición más. Entonces, nos encontramos con un cúmulo de información tan grande que nosotros mismos no podemos procesar ni deglutir. Tenemos que recurrir a terceros, analistas políticos, constitucionalistas, tenemos que recurrir a economistas, para que nos desglosen todo ese caudal de información. Pero a lo mejor nosotros no podemos transcribir toda esa información, pero sí podemos ayudar a quien está del otro lado a que pueda encontrar un camino para ir haciendo un análisis. Entonces, a veces el periodista no solamente es un ente que puede llegar a informar, sino también a lo mejor un elemento de conducción, un elemento de referencia para que la persona tenga también algunos canales como para poder ir al hecho concreto y no desperdiciar tiempo buscando o hurgando en lugares que a lo mejor son bajos en cuanto a los contenidos, ¿no? Aparte, es cierto que uno tiene que bajar a al lenguaje coloquial que ese televidente o radio escucha que esté del otro lado lo pueda llegar a entender, porque uno le habla con quizás con mucha terminología y claro, quizás el que está manejando, haciendo cosas durante a diario, es como que quiere escuchar y saber entenderlo, porque como pasa, ¿no? En tu caso como abogada, obviamente que sabes muchas cosas y no es lo mismo explicarle a una persona de manera coloquial con una cierta terminología. Lo que también es cierto, que he visto, digamos, durante la programación, que bueno, muchos analistas lo explican y es cierto también que cada uno le da el enfoque y ustedes lo trasladan para que puedan entenderlo. Pero también es cierto que hay mucha información que se da y, como vos bien decís, hay que contarla. Si vos tenés que contar una noticia a lo que cuando empezaste en el año 94, al año que vivimos, ¿qué fue esa noticia que vos te llamó la atención en tu persona y quisiste decir, bueno, voy a contarlo de esta manera? ¿Qué recursos utilizaste en ese momento para poder hacerlo, digamos, desde tu punto
de vista periodístico. Bueno, hay un montón de noticias que fueron relevantes, sobre todo en el año 94, 95, si contamos el atentado de la sede de la AMIA, si contamos la muerte de Carlos Menem Jr., si contamos la detención y prisión de un presidente de la nación, como fue Carlos Menem, que estaba detenido en una quinta, un montón de noticias que la caída de Fernando de la Rúa, con lo que fue el Corralito, eh, la sucesión presidencial que tuvimos en esos días, que fueron muy convulsionados. Uno tiene... yo creo que si me pongo a recordar, a hacer un raconto de noticias, fueron realmente muchas noticias muy impactantes. Yo venía observando mucho desde antes de ingresar a Crónica, venía observando todo lo que fue la cobertura periodística de CNN con la Guerra del Golfo, recuerdo en el año 92, si mal no me equivoco, 90, 92, Sí. y a mí me llamaba la atención el tema de los recursos tecnológicos porque, claro, contaban con señal satelital, podían transmitir el minuto a minuto de la guerra. A mí me pareció interesante la cobertura periodística desde la perspectiva del relato. Lógicamente había intereses políticos y de todo un poco en el medio, pero a mí me pareció muy interesante. Cuando comenzamos en Crónica, también la visión de Héctor Ricardo García y de Mario Vilán, que fueron dueño y director de noticias, era esa, ¿no? La de hacer un relato en lo posible que fuera descriptivo y no politizado. Entonces yo había tomado en parte lo que había escuchado en CNN con lo que fue el relato de la guerra y a mí me pareció que el traslado de esa forma de comunicar era interesante para aplicarlo en ese momento. Por eso cuando tuvimos que dar la primicia del atentado a la AMIA se dio de esa manera, ¿no? Tratando de no hacer especulaciones, sino tratando de relatar lo que estábamos viendo y tratando de contar y de ayudar fundamentalmente, porque sí algo que aprendí en estos 30 años de crónica y en los medios en los que también trabajo actualmente, es que si vos como periodista, como comunicador, no brindás un servicio, como que no tiene mucho sentido. Esta profesión tiene sentido en la medida que vos podés brindar un servicio. Y el Claro. servicio tiene que ser más allá del servicio informativo. Vos podés informar acerca de un hecho y ya estás prestando un servicio. Pero también hay que buscar el más allá, hasta dónde vos podés ayudar. Si vos podés brindar un servicio informando que está pasando un hecho concreto, pero además de poder poner un implemento de algo que pueda llegar a ser útil a las personas, ya sea una convocatoria a ayudar a las personas que puedan estar afectadas por un determinado hecho, tratar de dar información respecto de las consecuencias de un determinado hecho periodístico, tratar de ser el nexo a lo mejor entre autoridades y ciudadanos. Todo lo que uno pueda aportar en cuanto a servicio, inclusive escuchar a la gente, porque hoy en día también hace falta eso, escuchar a la gente, saber cuáles son sus problemas y ser quizás nada más que un canal de catarsis, para que puedan contar, descargar broncas, decir lo que piensan, decir lo que sienten. Creo que eso también es fundamental hoy en día. Me parece que la información, falsa información objetiva, de la cual nos enseñaron tanto durante la carrera, cuando estudiamos, en realidad nunca existió. Uno trata de ser lo más objetivo posible, pero la objetividad en tanto y en cuanto la manejamos seres humanos es muy difícil. Entonces nosotros, para poder despojarnos de esa subjetividad que sin querer introducimos en cada noticia que contamos, lo menos que podemos hacer es dejar la subjetividad de lado para humanizar la profesión y transformarla en servicio en algún momento. Y me parece que eso es un elemento que no debe faltar. Si nosotros los periodistas no estamos para brindar servicio, parece que nadie lo puede. Así que yo me lo tomo muy en serio, creo que es una obligación que tiene que ir de la mano con la profesión, Sí. si bien no es el objeto principal de la profesión, pero me parece que tenemos que empezar, o en mi caso tengo que continuar, tratando de que la gente se sienta identificada también, no solo con el hecho periodístico, sino también con el servicio que nosotros le podemos brindar. Muy bien, la verdad, sorprendido con todo esto, pero la verdad que mucha razón en lo que decís. Y ahora digo, ¿por qué periodismo, Roxana González? No sé, cuando era chica jugaba con Rusty, hacía mis ladrillos, y hacía micrófono, grabador y jugaba a ser periodista. Estudié economía en principio, primero y paralelamente periodismo, dejé la carrera de economía y bueno, alguna vez me vinieron a buscar para trabajar en la radio cuando tenía 14 años y yo Sí. ya había hecho una experiencia en radio, me gustaba y ya después fue cuestión de estudiar y recibirme y ya el trabajo vino solo. Bien, después pasamos por el lado de las leyes, ¿no? Por el lado de la abogacía también.
también te despertó un poco de decir, bueno, tengo que seguir estudiando más, algo más. Y porque es la carrera que mejor complementa la actividad del periodista. La abogacía pasa por todos los aspectos de la vida de un ser humano. Sí, Desde, si vos tomás el Código Civil de Vélez Arfield, los artículos están ordenados desde el nacimiento hasta la muerte. Empiezan con el derecho a la vida y terminan con la sucesión. Por lo tanto, pasan por todos los aspectos de la vida. El derecho penal también. Entonces, me parece que la abogacía es una de las carreras que no solamente te hace repasar la historia del derecho y con eso la historia de la humanidad completamente, sino que también te permite acceder a elementos que tienen que ver con la comunicación de una información, con la comunicación de la noticia, y también te permite tener acceso a un montón de condimentos que hacen a la vida diaria de las personas. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de la teoría de los contratos que se estudia en Derecho, hacemos contratos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Cuando vos sacás un boleto de colectivo, estás haciendo un contrato. Y nadie piensa en el hecho concreto de que está ejerciendo o está haciendo un contrato de transporte, pero existe. claro. Bueno, así pasa con un montón de noticias y un montón de... Y en donde el derecho se mete por finos huequitos y se instala para decirnos aquí estoy. Y me pareció que era la carrera en ese sentido que más podía acompañar a la de periodista. Así que, bueno, ahora estoy haciendo cursos de inteligencia artificial y algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho, Sí, porque me parece que este va a ser el gran desafío que vamos a tener tanto los abogados como los periodistas el día de mañana, ¿no? por supuesto. ¿Y por qué locución? Y locución porque cuando me presento al casting de Crónica, ese casting se había hecho para locutores únicamente. Yo era periodista, no era locutora todavía. Claro. A mí en ese casting me escribe un director de cámaras, yo aparezco en la lista, voy, y cuando termina el casting y me elige Mario Gavilán para inaugurar la transmisión junto con Gustavo Chapo, me dice, nena, yo vos no te vi en ISER ni en COSAL. ¿De dónde saliste? ¿De qué instituto egresaste como locutora? Digo, no, yo no soy locutora, yo soy periodista. Uy, no, nosotros queríamos locutores porque necesitamos leer placas rojas, tiene que ser un matriculado. ¿Qué voy a hacer con vos? Me dice. Bueno, está bien, ya está, nos comemos los juicios. Yo me quedé muy angustiada. Entonces, lo primero que hice cuando una vez que empecé en Crónica, Sí, me presento empiezo a averiguar los horarios para estudiar, era ISER y COSAL en ese momento nada más. claro. ISER era por la mañana cuando trabajaba, así que no podía hacerlo. Voy a averiguar a COSAL y me dicen, sí, tenés examen de ingreso, son 2000 y pico de aspirantes. Bueno, yo voy. Fui, resulta que todos se habían preparado, hacía un año que se estaban preparando, que estaban haciendo cosas para entrar al instituto. Yo no sabía que había que prepararse previamente para un examen. Para mí la preparación era el examen de ingreso. Claro. Y bueno, quedamos 60 y ahí me aprobaron y después hice los 3 años de carrera mientras trabajaba en Crónica con algunas rispideces con algunos profesores que no les resultaba grato que yo trabajara mientras estudiaba, o sea, sin la matrícula, pero bueno, como Claro. periodista yo me sentía con el derecho de trabajar también y me recibí con el mayor promedio de toda la Argentina. Mira, bien, Y felicidades. sí, fue el mayor promedio de toda la Argentina en ese momento, estaba el Instituto de La Plata, estaba ISER, COSAL y algunas delegaciones del interior. Me dieron una medalla por eso en la Sociedad Argentina de Locutores. Y el último examen de locución, que siempre es uno de los filtros, me pusieron un 10 y me llamó un profesor que me había hecho difícil esos 3 años y me puso en el parte de examen, pone felicidades, colega. Y me dice, ¿sabes cuánto hace que acá se pone un 10? No, le digo, no tengo idea. Desde hace 10 años. Ah, bueno, me alegro mucho. Yo después de 10 años, el primer 10 era el mío. Claro, Y sí, le digo, ¿y a quién? A Elizabeth Bernassi. totalmente. Mira. A- Así que para mí fue un orgullo, porque una locutora de la talla de Elizabeth Sí, había recibido el 10 en ese momento y yo 10 años después, recién el instituto vuelve a poner un 10 y me lo pone a mí. Entonces yo me sentí y me hicieron la carrera difícil, ¿eh? Porque todos pensaron que porque ya estaba en televisión me iban a hacer la carrera más fácil, pero no, todo lo contrario. Fue el doble de exigencia porque, sí, si vos estás todos los días, tenés que salir bien. totalmente. Aparte era práctica y práctica intensiva hasta que salga, sí o sí. Es como nos dicen en la carrera, Sí, sí, sí. es práctica y práctica. Y ahora bien, pasó mucho tiempo y demás, ya una trayectoria, ya como bien decís, el 3 de enero, 30 años. ¿Cómo manejas la fama? Nunca tuve fama. No, Algunas veces me reconocen en la calle, he firmado autógrafos, todo, en alguna época más que ahora, quizá, pero no, nunca me pero pareció tener fama. cómo sentís esa sensación, ese público que viene, te pide un autógrafo, o te dice te veo, o como vos Con decís, agradecimiento, sumamente agradecido. Para mí es un gran honor y un orgullo y lo agradezco de todo corazón. Para mí es sumamente relevante, sumamente importante que una persona se tome el tiempo para venir a decirte que te veo, te escucho. eh,
mandarle un saludo, por favor, a un familiar que está escuchando, mandarle un saludo a fulanito que cumple años. Bueno, sí, lo hago videos, hago un montón de cosas para personas que Claro. para mí es bueno, es parte no es parte del trabajo, es la parte del trabajo que a nosotros nos satisface a nivel emocional. A veces te dan un regalito, a lo mejor participaste de una campaña para juntar algo para ayudar a una persona y a lo mejor esa persona un día viene y te aparece con un paquetito de caramelo. Para mí todas esas cosas son sumamente valiosas y son la materialización del sueño de poder brindar un servicio. ¿Qué me puedes contar qué es trabajar en Radio Continental actualmente y acá en este programa con un montón de colegas ahí en Bravas, en Next TV? ¿Qué me puedes decir de ello? Estamos en Bravo TV, que es Bravo una TV, fusión perdón. entre Ujú. Crónica y Editorial Perfil. Sí, Bravo TV es Net TV es de perfil solamente, Bravo TV es de Crónica y Editorial Perfil. sí, Bueno, el ambiente, Bravo es un desafío porque es un canal que tiene una dinámica bastante especial, porque tiene solamente 3 programas en vivo, un noticiero, perdón, 4, un noticiero a la mañana, otro al mediodía, está Las Bravas, que es el programa que conducimos con Vero, sí. y Bravo News a la noche. Y el resto son todos enlatados que son novelas. Entonces es una programación bastante peculiar, que conquistar el rating a veces cuesta muchísimo porque son públicos diferentes de distintos productos, pero de todas maneras nos va muy bien. Es un canal muy joven, tiene apenas casi 2 años, Claro, sí. así que está todo por hacerse, está todo en etapa, no te diría experimental, porque nunca se pensó en hacer algo experimental. De hecho, todos los periodistas que fuimos convocados para trabajar en Bravo somos todos periodistas especializados, expertos, no hay ninguno que esté iniciándose o que esté haciendo con poca expertise todo su trabajo, sino que todo lo contrario, han convocado periodistas que ya tienen Una una trayectoria. base en otros canales o programas. Claro. Y está todo por hacerse, está todo por conquistar, es maravilloso el desafío porque está todo son hogares a los que les tenemos que tocar la puerta todos los días, abrirlos y convencerlos de que tienen que mirar. Así que es un desafío muy grande. Y Continental como radio, yo aprendí con mi jefe, con Gabriel Rocco, que es el creador del programa, primero con Es Hoy, un programa que salía los días sábados con muy buen rating, nos iba maravillosamente bien, y ahora con las últimas dos, que es el programa que estamos haciendo a la noche, que hay un lugar que tiene que tener el oyente, sí o sí, que es un espacio de comunicación. Nosotros le damos ese espacio y el programa mayormente se compone de la voz de los oyentes. Entonces nosotros no somos más que un mero tándem o una cuerdita para que el oyente se comunique y pueda expresar aquellas cosas que piensa después de haberte trajinado todo un día, después de haber visto todos los noticieros, después de haberse angustiado o haberse alegrado, haberse tenido un buen o mal día, está la posibilidad de que haga esa catarsis y me parece tan valioso ese mecanismo que me parece que rompe todos los esquemas de la radio y realmente para mí fue un aprendizaje muy grande porque era un formato absolutamente desconocido para mí y creo que con muchas satisfacciones. La verdad que le agradezco tanto la posibilidad, Gabriel, primero de ingresar a Continental y después de explorar este formato de contacto con la gente que es muy gratificante, en todo sentido, ¿eh? Porque a veces escuchás cosas que a lo mejor no te gustan, te parecen ingratas o injustas, no Claro. siempre el televidente es cordial, como uno quisiera, pero son casos excepcionales, la mayoría hablan acerca de lo que sienten cuando escuchan la radio, lo que les parece, dan su opinión, nos cuentan cómo les fue en el día, nos hablan acerca de algún problema de salud que tienen, algún problema económico, algún hecho que los enorgullece, como el egreso de un hijo que se recibió en la facultad, lo que se te ocurra. Y la verdad que escuchar la vida de los otros, contada en primera persona, también es muy gratificante para un periodista que está acostumbrado a relatar la vida de los otros hacia terceros. Entonces Sí. casi como que se invierte el juego de feedback y para mí eso es una experiencia única. Y uno tendría que elegir entre radio y TV. En tu caso, ¿qué es lo que tiene más peso? Y la TV por cantidad de años, pero la radio es otro mundo, es otra cosa. ¿Crees que La radio ya no tiene los componentes mágicos que tenía antes. Vos antes al conductor de radio no lo conocías. La gente imaginaba un rostro, ahora entre las redes, entre las transmisiones por YouTube que se hacen de los programas y qué sé yo, sí, vos ves al conductor,
ves sus gestos, ves cómo reacciona ante los mensajes, lo vas siguiendo también, y es casi una transmisión televisiva, pero antes tenía otra magia la radio, se jugaba nada más que con la voz, entonces era otra cosa. ¿Crees A que mí la, me gustan las dos cosas, pero la tele sí, lógicamente, tengo un enamoramiento con la tele, pero porque es lo que hago desde hace más de 30 años y me gusta y disfruto cada programa. Sigo siendo exigente como el primer día, así que soy una molesta total, pero bueno, porque uno quiere que las cosas sean perfectas y no siempre salen. No, lógico. ¿Crees que la radio puede llegar a un momento a morir? Decís vos, como con todo lo que hay hoy día en el mercado. La radio como institución radio quizás, yo creo que la televisión también, no es que van a morir, van a nacer distintas vertientes que van a presentar programas a través de distintos canales. Yo creo que las licencias de radio y televisión no van a ser más que una mera formalidad. El día de mañana, con la cantidad de transmisiones por streaming que hay, que muestran imagen y sonido, con la cantidad de canales de YouTube, con los podcasts, con un montón de elementos que existen hoy que son independientes, producciones independientes, que también tienen muy buena audiencia, que también tienen muchísima recepción en la gente, me parece que los medios tradicionales van a ocupar un lugar diferente. Por eso tenemos que estar ayornándonos permanentemente, porque notamos que hay productos que están en el mercado y que, sin ser productos comerciales, tienen muchísimo éxito, muchísima llegada a la gente. Lo que nos obliga a los periodistas a estar todo el tiempo reviendo cómo nos comunicamos. Vos pensás Claro, que hace 30 años uno nunca hubiese tuteado a un televidente o a un entrevistado. Hoy por hoy la relación de proximidad es otra, que también existen otros elementos que construyen el discurso y el feedback que vos tenés con el que está del otro lado. Y ya el que está del otro lado casi que no está tan del otro lado, está casi a la par nuestra. Entonces nosotros tenemos que también ir modificando la forma de comunicarnos, el lenguaje es más coloquial, es más llano, es más abierto, quizás con algunos exabruptos en algunas oportunidades o por parte de algunos compañeros, que no siempre, con los que no siempre estoy de acuerdo, pero bueno, es la forma que ahora que elige la gente. totalmente. Y me parece importante que vayamos cambiando o que vayamos modificando aquellas cosas que por ahí no sé si son constructivas o no, pero aquellas cosas que pueden llegar al corazón de la gente, que me parece que es lo más importante. Hoy en día me parece que una de las maneras también de tener una comunicación más fluida con el televidente o el oyente es llegar a su corazón. La verdad que muy grato todo lo que decís. Como para ir finalizando y agradecerte esta gran entrevista, ¿cómo podemos definir a Roxana González en pocas líneas? Si tenemos que dar un título y una bajada, como lo haces a diario, sea por TV o por radio. Una persona tímida por la gran responsabilidad que tiene, autoexigente y que puede decir con felicidad y con orgullo que pese al sacrificio de muchos años y al sacrificio de mis padres, toda mi familia, al sacrificio personal, a las privaciones de un montón de cosas, bueno, hoy estamos aquí viviendo de lo que nos hace feliz y eso me parece más valioso. Creo que si volvieran a ser, sería lo mismo que soy hoy. Muchísimas gracias, Roxana. La verdad, nada, me quedaría horas y horas y mucho, pero nada, tiempo acá es valioso para vos. Agradecerte por tu espacio. Muchas gracias a todos los que se fueron sumando en las redes, porque obviamente que uno siempre cada vez más, el público se renueva, así que bueno, esto va a estar subido en todas las redes acá del Diván de Arcángel. Así que bueno, mi nombre es Mario Alberto Gómez Ginseli. Gracias, Roxana, de corazón nuevamente. Bueno, nos estaremos acá viendo nuevamente y Cruzando en escuchando. algún programa Sí, seguramente o seguramente. ¿Puedes recordarme tus redes sociales? A ver, para que la gente... Rosana Crónica TV, tanto Bien. en Twitter como en Instagram, como en Facebook, Rosana Crónica TV. Para cualquier consulta te escriben y no hay ningún tipo de inconveniente. Vos Ah, estás ahí. contesto todo lo que puedo, lo contesto. No Perfecto, tengo entonces. community manager, contesto yo en primera persona. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Todo lo mejor para que termine este año y toda la buena vibra para 2024 para vos y para todo tu equipo, que la verdad que se lo merece, porque trabajan arduamente, eso se nota la pasión y las ganas, que Eh, se prende la luz de aire ahí, tanto en cámara o en radio, eso se nota y mucho. es Así un equipo que maravilloso, empezando por Eugenia, que la adoro, que es mi angelita, yo la adoro con toda mi alma. Y la verdad que es una bendición que Eugenia haya llegado al programa era, y era, el resto del equipo que también es muy valioso. es la chispa del equipo, ¿no? Es lo que noto yo. Eugenia sí es nuestra luz, es nuestra luz, es nuestro ángel en el camino, porque ella es una persona honesta, decente y una gran amiga, una persona incondicional y que tiene unos valores increíbles. Y trabajar con gente así te marca para toda la vida. Ella ha pasado acá por el diván de Arcángel y sí, te tiró un par
de mimo, dijo más o menos algo parecido como estás diciendo, también está muy contenta por eso. Así que aquel que no vio la entrevista también de Eugenia Morea, ahí puede pasar por el canal también y para poder disfrutarla. Así que bueno, mis palabras son nuevamente gracias, gracias corazón, A vos, y y felicidades, feliz así año. es, sí, felicidades para vos, feliz año. Así que bueno, todo lo que venga que va a ser seguramente mucho mejor que este año. Así que nada. Todos vamos a poner las cosas para que salgan bien. Así que no se peleen, como dije hoy en el programa, no se peleen en las fiestas, no se peleen con la familia, si hay diferencias políticas, no las debatan en esto. Todos tenemos buena fe, todos tenemos buena voluntad, cada uno con lo que piensa. Algunas veces nos equivocamos, otras no, pero en cuanto no se equivoquen los que nos gobiernan, que es lo que importa, nosotros tenemos que seguir trabajando todos los días, tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena y es lo importante, ¿no? Ser honestos, ser decentes y ser